Bienvenidos a esta reunión. Estamos un poquito apretados, lo cual nos obliga a controlar el ruido de los cubiertos, porque si no, solo iremos cubiertos. Supongo que ya habrán acabado de comer y estaremos casi a punto de acabar las conversaciones y permitir ya el comienzo del acto. Como ustedes saben, va a ser un coloquio con Albert Rivera, un joven viejo político. Digo joven porque es joven y viejo porque, hombre, lleva 10 años ya en esta lidia, 9, 8 y medio en Cataluña, en Barcelona, y ahora estrena plaza en Madrid, que siempre es una plaza que tiene su dificultad. Para introducir a nuestro invitado, Manuel Conte, que es persona siempre con inteligencia y con, yo diría, capacidad para hacer pensamiento lateral, seguro que hace una presentación como suele hacer él, imaginativa, ocurrente y que siempre te deja algo que pensar. Manuel. Pues muchas gracias, Fernando, y al club por darme esta oportunidad de presentar a Albert Rivera, a quien conocí en 2007 cuando yo acababa de salir de la CNMV. Yo creo que Ciudadanos acababa de conseguir 3 diputados regionales y Albert acababa de hacerse la famosa foto en cueros, pero yo recuerdo que en aquella conferencia en Ciudadanos estaba plenamente vestido. Hace ya más de un año coincidimos en Barcelona. Albert me dijo que pensaba expandirse como partido y como proyecto político a toda España y si yo estaba dispuesto a colaborar, y le dije que sí, que encantado. Mi única limitación es que yo he sido siempre tan partidario del pensamiento lateral, como decía Fernando, y tan independiente, desde parvulitos, me moriré independiente, y bajo esa premisa, pues encantado de colaborar como se iba haciendo. ¿Cuáles son las razones de mi admiración por Albert y por Ciudadanos, antes de darle la palabra? Pues yo creo que varias. Primero, porque es el ejemplo típico de identidades múltiples y armoniosamente superpuestas. Porque es barcelonés, también de raíces malagueñas, es catalán, español, europeo, y yo no veo que haya conflicto entre esas identidades, ¿no? Hay un célebre libro de Aman Malouf sobre las identidades asesinas, y yo creo que hay que justo buscar la idea contraria, identidades que se apoyan, y yo creo que, afortunadamente, Albert no es un único ejemplo. Yo creo que hay varios catalanes que, a mi juicio, son ejemplos magníficos de esa superposición armoniosa de identidades. Uno por el que tengo particular simpatía, siempre lo he tenido, no es político, es cantante, es Serrat, y le tengo especial simpatía porque yo en la intimidad cantaba canciones en catalán, y esto sí que es verídico. Pero ha habido otros políticos que yo creo que también han conjugado esas dos dimensiones. Yo creo que Josep Piqué es un caso típico, y es una pena que el Partido Popular lo expulsara de la vida política de una forma tan torpe. Miquel Roca, hay muchísimos, pero yo creo que desde luego Albert es un parangón de esa idea. La segunda es que, y ya lo ha dicho Fernando, es sangre nueva, es una nueva generación. Yo la edad de Albert la tengo perfectamente controlada, porque es mes y medio mayor que la mayor de mis hijas, o sea que sé perfectamente en cada momento la edad exacta que tiene Albert. Y yo creo que debemos evitar el culto absurdo a la juventud. Yo creo que en política, como en todo, tiene que haber gente desde muy joven hasta nonagenarios, octogenarios. Yo creo que, pero lo que también es cierto es que ningún colectivo, y la gente joven o las mujeres u otros colectivos, deben estar infrarrepresentados. Y yo creo que hasta ahora en la vida política española la gente joven estaba infrarrepresentada, y por eso que llegue gente nueva como Albert, pues yo creo que es un motivo de gloria, no porque los que ya peinamos canas o estamos ya medio calvos, pues seamos ya un desecho de tienda, sino porque hay que tener diversidad, no solo en materia de género, sino también en materia de edad. La tercera idea por la que yo admiro a Albert y apoyo a Ciudadanos es porque Ciudadanos, que es un partido socialmente progresista, y yo creo en eso tiene muchas de las ideas comunes con las buenas ideas progresistas de partidos como el PSOE, pero también es económicamente sensato y realista, y a esa conjunción de ideas le añade dos ventajas adicionales. Primero, que no tiene el lastre de la corrupción que ha corroído al partido, como le ha pasado al Partido Popular o le ha pasado a Convergencia y Unión, y luego además que está incorporando progresivamente equipos nuevos dispuestos a innovar. Yo lo sé porque
Yo colaboro en el área económica que dirige Luis Garicano y veo que ahí hay un plantel de economistas jóvenes con ideas nuevas que tratan de traer las buenas experiencias de otros países a España, y me parece que eso es un elemento novedoso. También, otra de las cosas que me gusta ver es que yo, por cierto, mis dotes políticas, como ya habrán comprobado ustedes, son nulas, y mi afición, yo por eso nunca me podía dedicar a la política, y por eso en su momento le dije a Albert, oye, yo colaboro, pero a ver si resto en vez de sumo. Pero bueno, pero lo que sí sé es percibir quién tiene esas dotes de las que yo carezco, que son dotes políticas, en el buen sentido del término político, que yo el político, o casi estadista, lo definiría como un profesional especializado en evitar y en resolver problemas y conflictos sociales y en proponer, comunicar bien y lograr que se aprueben cambios y mejoras que sean viables y que favorezcan el interés general, ¿no? Para Albert me consta, porque se lo he oído muchas veces, hay modelos y precedentes en España. Adolfo Suárez es un ejemplo típico, también en muchas ocasiones habla de Felipe González. Yo creo que no habría que olvidar también otros que no tenían grandes capacidades de comunicar, pero que fueron magníficos profesionales serios. Calvo Sotelo es un ejemplo que quizá no ha tenido el reconocimiento público que mereciera, pero a mi juicio también hay parangones internacionales que cuadran muy bien en lo que yo creo que es el perfil de Albert. Yo diría que en Estados Unidos a mí me viene a la cabeza dos personajes que tenían o que tienen esa mezcla de fondo y forma que yo veo en Albert y que no existe siempre en otros políticos. Uno es Bill Clinton, que era un enorme profesional, magnífico conocedor de todos los asuntos y capacidad de comunicación magnífica, y Barack Obama es otro. Los tres, curiosamente, Clinton, Barack Obama y Albert Rivera, tienen en común que todos son abogados. Esa profesión denostada a veces, que se dice que la política está llena de abogados. Bueno, yo creo que es también porque el abogado tiene unas habilidades y unas cualidades que pueden ser también útiles en el ámbito de la política. Lo que sí me consta bien es que Albert Rivera no fuma y, desde luego, jamás ha fumado ningún puro. Y finalmente, porque Albert Rivera yo creo que tiene otra característica que yo aprecio, y es que es emprendedor. Hablamos siempre mucho de los emprendedores en el sentido económico, pero también hay la figura del emprendedor político, que es el que de una idea, un proyecto pequeñito, logra hacer una cosa más grande y una cosa, un imperio, ¿no? Y yo creo que Albert ha logrado, aparte de sus ideas, de un partido catalán, Ciudadans, ha pasado luego a promover, y reuniéndose de un amplio elenco de colaboradores a Ciudadanos, y yo lo que le he propuesto algunas veces, y lo he propuesto por escrito en las páginas del Mundo, es que ya debíamos pensar en una dimensión europea y pensar ya en un partido de los European Citizens, los ciudadanos europeos, que sea un poco la versión europea del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Yo por eso, yo en Estados Unidos, sin dudar, votaría siempre Partido Demócrata, y por eso en España me encuentro muy cómodo apoyando a Ciudadanos, porque veo que es lo más parecido a lo que en Estados Unidos sería el Partido Demócrata, que es... ahora bien, para esa estrategia de un partido catalán pasar a un partido de ámbito nacional y en el futuro, espero, un partido europeo, hay dos estrategias. Una es el crecimiento orgánico, como sabe cualquier empresario, el crecimiento orgánico o el crecimiento mediante fusiones y adquisiciones. Todo el mundo sabe que el crecimiento orgánico es el ideal porque te permite una armonía, comunidad de ideas, pero que es un poco lento, y que el procedimiento de fusiones y adquisiciones tiene la ventaja de que es mucho más rápido, pero exige el integrar equipos y garantizar la calidad y homogeneidad de toda la organización política. Bueno, pues yo creo que precisamente eso es de lo que nos va a hablar Albert, de ese paso a un partido de ámbito nacional que se ha presentado en las últimas elecciones locales y autonómicas en todas las comunidades autónomas y en infinidad de municipios, y ya han transcurrido 100 días y yo creo que Albert nos va a hacer esencialmente balance de ese periodo. Muchas gracias. Bueno, pues como ustedes saben, para explotar mejor el tiempo que tenemos hasta las 4, porque a las 4 estamos comprometidos a levantar la sesión, vamos a un formato de que ustedes me trasladan las preguntas, yo las articulo y trato de que el conferenciante sea breve. Antes de empezar a dar el turno de preguntas que me han ido llegando, sí quiero trasladarle al conferenciante que nos haga una pequeña introducción. Constato
que en todas las ocasiones que asisto a actos en los que se habla de Albert Rivera aparece el nombre de Suárez. Yo hoy pensaba que no, pero Manolo ha vuelto a hablar de Suárez. Y Clinton. Y no sé muy bien por qué, debe ser por algo. Y paso ya a las preguntas con una cuestión previa, Albert. Sabemos que quieres ganar. ¿Quieres ganar? ¿Para qué quieres ganar? ¿Está abierto? Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias, Manuel, por tus palabras y por aceptar esta presentación. Y es un orgullo contar con buenos profesionales y gente honrada como tú, colaborando altruistamente con un proyecto que no es un proyecto político solo, es un proyecto para España. No es un partido político, es un proyecto para España. Y con esto contesto la pregunta que me hacía también Urbaneja, ¿no? Es decir, lo que queremos es ganar, pero no solo por ganar, sino para que España se transforme, para que este país se compare y pueda competir con los mejores y las mejores naciones de Europa, que creo que tenemos talento, historia, cultura, ámbito geográfico, democrático, para poder mirarnos de tú a tú con los países más avanzados económica y socialmente como son los centroeuropeos o los nórdicos. Y, por supuesto, con países como Estados Unidos, ¿no? Así que eso es lo que quiero. A mí me gustaría vivir en un país en que el presidente del gobierno no celebre tener un 22% de paro, vaya, así de claro. Me parece que no podemos conformarnos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que leemos. Tenemos que ser más ambiciosos y yo quiero una España en la que mi hija, por cierto, pues tenga pasaporte europeo, tenga pasaporte español, aunque haya nacido en Barcelona. Y eso lo digo porque me parece que la España que queremos muchos, pero yo en particular, ya que me preguntas, yo quiero una España unida, pero soy consciente de que no habrá España unida si no es una España que se regenera política y democráticamente. Que nadie se engañe. O regeneramos este país o este país siempre tendrá problemas de unidad, ya sea territorial o de bandos. La historia lo ha demostrado. España se ha partido en bandos, en rojos y azules cuando no ha habido unidad. Y España algunos quieren partir nuestro país en trozos porque no quieren y no hay regeneración democrática. Por tanto, la unión de España va absolutamente vinculada a una regeneración institucional democrática de nuestro país. Algunos se preguntan y me preguntan algunos compañeros estos días por las encuestas. Oye, ¿por qué vosotros multiplicáis mientras el PP y el PSOE se hunden en Cataluña? Pues porque nosotros la unión la vinculamos a la regeneración. Porque no es solo importante que haya un gobierno distinto en Cataluña, sino también es importante que no tenga el 3% debajo de la alfombra. Y no es solo importante que haya un nuevo gobierno en España, sino que la gente vuelva sobre todo a confiar en él y vuelva a mirarle a los ojos un presidente a sus ciudadanos y confíen en él. Y ya que han citado a Suárez, y acabo con esto, creo que este país necesita otra vez gente que haga más por su país que por su partido. Y Suárez fue un ejemplo, y ustedes lo saben y en este club lo han vivido, que Suárez hizo más por España que por su partido. Y yo, sin aspirar a compararme con el presidente Suárez, porque es una persona infinitamente más importante para España que yo, pero sí quiero colaborar con mi equipo a volver a poner por delante España de nuestras siglas, de nuestro partido. Ciudadanos es un utensilio para la sociedad española y no la sociedad española un utensilio para Ciudadanos. Muchas gracias, Albert. Si aplauden mucho, perdemos tiempo. De manera que nos damos todos por aplaudidos y por reconocidos. Nuestro invitado tiene como característica que suele ser ágil en las respuestas, de manera que en vez de agrupar los temas, voy a granearle las respuestas, las preguntas según me ha llegado. Fernando Jáuregui, viejo amigo y compañero, querido, me dice, ¿se puede apoyar al PP y no a Rajoy? ¿Cabe la posibilidad de que un cambio en la cabeza del PP tras las elecciones generales? ¿Hay conversaciones al respecto? Pues mire, eso pregúntenselo a los militantes del Partido Popular, que aunque no pueden hacer primarias, porque no les permite su presidente hacer primarias, pues decidan el futuro de su partido. Nosotros no vamos a arreglar al PP o al PSOE, nosotros queremos arreglar España. Juan Carlos Guerra Zunzunegui le pregunta, ¿cómo es posible que en Andalucía no se pidan aclaraciones por los ERES y las concesiones de las minas de Aznalcóllar? Pues mira, me alegro mucho que me haga esa pregunta porque se ha puesto en marcha la Comisión de Investigación de Aznalcóllar, que la ha pedido Ciudadanos. También ha dimitido la directora de minas de Aznalcóllar, de toda la Junta y también de Aznalcóllar, gracias al acuerdo que puso en marcha Ciudadanos, cosa que era impensable con Arenas en la oposición.
Fernando Arbés, socio, economista, viejo compañero de otras aventuras, con su sentido de estadista, ¿cómo piensa evitar que el próximo gobierno caiga en manos de demagogos, destrozando la recuperación económica y el prestigio internacional que se ha conseguido? Pues yo quiero convencer a los españoles que es mejor un proyecto sensato y viable que no un proyecto populista e inviable. Pero no lo voy a hacer con miedo. Ya da bastante miedo algunas propuestas que leemos y escuchamos y lo que pasa en Grecia. No es suficiente, como dijo Rajoy el otro día, cuidado que viene Podemos, sino que hay que decirle a la gente qué vas a hacer tú y qué quieres para España. Y yo creo que estamos instalados en cuidado que viene otro peor que yo. Ya, oiga, pero mire, es que algunos ni queremos a Podemos, ni queremos conformarnos con lo que vemos. Ni con Bárcenas, ni con Gürtel, ni con Púnica, ni con el 22% de paro, ni con un modelo económico que hay que modernizar. En fin, yo creo sinceramente que España se merece y puede aspirar a más que lo que tenemos. Y yo no voy a jugar en la campaña electoral a decir cuidado que viene Podemos. Ya sabemos que está ahí, hay algunos ayuntamientos que están gobernados por Podemos, ya sabemos lo que están no haciendo y haciendo, así que creo que hay que explicarle a los españoles cuál es tu proyecto. O sea, yo no me voy a dedicar toda la campaña a hablar de los proyectos de los demás, yo quiero explicar a los españoles qué quiero y qué quiere mi equipo, y creo que yo en ese sentido vamos a dejarnos todo lo que haga falta para explicarle a los españoles qué reformas, y de hecho lo estamos haciendo. Ciudadanos es el único partido. Por cierto, el miércoles, pasado mañana, presentamos la 5ª presentación económica y social de nuestro programa para gobernar España. Lo estamos haciendo sin estar ni siquiera en el Congreso. Pues yo le invito a los demás partidos que en vez de hablar del miedo a los demás, nos expliquen qué piensan hacer ellos, ¿no? Algunos ya sabemos lo que han hecho, pero en todo caso que nos expliquen si piensan enmendar o cambiar alguna cosa de la que han hecho en los últimos años, ¿no? Yo te agradezco que hayas evitado, nos vamos a dejar la piel, porque yo estoy viendo las calles llenas de piel de gente que se ha dejado la piel en lo que hace, ¿no? Yo creo que con trabajar razonablemente sería suficiente. Perdón. Pilar Santos, colega del Periódico de Cataluña, ¿apoya que España reciba los 15.000 refugiados que le pide Bruselas? Bueno, yo no voy a hablar de cifras porque son personas, lo primero. No vamos a hacer aquí un debate de número como si fuera kilo, esto no. Vamos a ser serios. Hay un debate de cuotas, efectivamente, y de solidaridad europea. Lo primero que quiero decir es, y tenemos aquí a Padre Ángel que ha hablado con él antes de entrar, que hay solidaridad. España es el país más solidario de Europa en todos los términos, en todos. Y eso es una suerte. Y está bien que haya familias, barrios, ciudades que quieran hacer esa labor. Pero no es suficiente. ¿Verdad, Padre Ángel, que no es suficiente? Lo que hay que hacer es que los estados de la Unión Europea, que esta Unión Europea no nos avergüence, sino que nos represente, y por tanto yo quiero que España, por supuesto, acoja y se debata cómo, de qué manera, cuánto, con qué fondo económico, ¿no? Ciudadanos ha pedido, en el Grupo Demócrata Liberal, en ese grupo que existe, Manuel, el Grupo Demócrata Liberal en el que está Ciudadanos, ha pedido un fondo de la Unión Europea para hacer frente a este drama que es de guerra. Yo recuerdo que algunos hablan de inmigración económica o de derechos económicos. No. Esto es un amparo a personas perseguidas, refugiadas y que piden, en definitiva, que no sean masacradas en su guerra. Así que Europa, la vieja Europa, tiene que ser también la nueva Europa y tiene que acoger a esa gente. Que sean 15.000, 12.000, 13.000 o 16.000 o que el fondo sea más o menos, yo no voy a entrar en ese juego porque me parece que eso compete a los Estados y a la Unión Europea. Anónimo dice aquí dos preguntas. Una es sobre refugiados sirios, que yo creo que está contestada, pero la primera dice: ¿está su partido a favor de mantener los 17 estatutos, las 17 comunidades autónomas en un ámbito como es el europeo? Bueno, si España vuelve a ser un Estado autonómico, y digo vuelve a ser porque a mí me parece que nos hemos pasado en algunos sitios y ya no es un Estado autonómico, sino un Estado fragmentado, como dice Francisco Sosa Wagner muy bien en su libro, ¿no? Es la España fragmentada, que no es exactamente una España descentralizada. Pues yo sí que creo que el Estado autonómico era una buena idea. Lo que pasa es que cuando uno desarrolla una cosa de manera sin un plan y a pacto con los nacionalistas y a golpe de partidos que se reparten el poder y los cargos de confianza y las estructuras políticas, pues pasa lo que pasa, que se deforma la idea original. Yo creo que el Estado autonómico reorganizado, aclarando las competencias locales, autonómicas y estatales, su financiación de cada una de ellas, obviando y dejando a un lado los debates identitarios, yendo a un debate de gestión y de recursos, y sobre todo garantizando la igualdad de derechos de todos los españoles, no es una mala idea. El problema es que se ha degenerado, insisto. Así que yo no creo que el problema de España, como dicen algunos, sea que España sea un Estado descentralizado, porque veo estados descentralizados como Estados Unidos o Alemania, y hombre, no les va mal.
Así que el problema no es la descentralización, el problema es la corrupción, el problema es la duplicidad de administraciones, el problema es la economía y el modelo económico obsoleto que tenemos. Entonces yo creo que en ese sentido el problema no es tanto el modelo como los señores que han desarrollado el modelo, con aquellos, por cierto, que querían romper el país. Digo que es muy difícil gobernar España con quien quiere romper España. Me parece de primero de derecho, de EGB o de parvularios, ¿no? Es decir, hoy leí unas declaraciones, otra vez el PSOE parece que vuelve a las andadas y que Pedro Sánchez pues se quiere parecer a Zapatero. A mí me preocupa, porque Zapatero ya vino a decir aquello de aprobaremos el estatuto que salga al Parlamento de Cataluña, 2 tripartitos con Esquerra y así estamos, además de Convergencia del PP. Así que yo sinceramente me parece que la igualdad de derechos y libertades en un modelo descentralizado se puede defender, y ahí están ejemplos federales como el de Alemania, el de Austria o el de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué le parece la idea de Ramón Tamames, que expone en su libro ¿A dónde vas, Cataluña?, de situar en Barcelona el Senado y el Ministerio de Asuntos Territoriales? Bueno, yo primero, antes de trasladar senados, habría que reformarlo o cerrarlo. Digo porque no traslademos organismos que tienen que ser reformados. Nosotros lo hemos resumido así: Ciudadanos va a llevar un programa ambicioso de reforma al Senado para que sea un Senado territorial, parecido al modelo alemán exactamente, donde hay muchos menos senadores, donde tienen representación de sus cámaras territoriales y donde se trasladan competencias de debate territorial, cosa que no se hace en el Congreso y no debería hacerse en el Congreso. A partir de ahí, si lo reformáramos, yo lo he dicho siempre, no creo que esa sea la única solución, pero en un modelo descentralizado de país pues no se puede descartar nada. Es decir, a nadie le extraña que la bolsa principal de Alemania esté en Frankfurt, o que el motor económico de Italia sea Milán, o que Ámsterdam, Rotterdam o La Haya compartan capitalidades económicas, culturales, ¿no? o políticas, ¿no? Así que en ese sentido, si un Estado es descentralizado no hay ningún problema. El problema, hablando claro, es que entendamos que las autonomías son Estado, que el señor Artur Mas, presidente en funciones y espero que por poco tiempo, es el máximo representante ordinario del Estado en Cataluña. Eso es lo que dice la Constitución. Eso es lo importante. A partir de ahí, que el Senado o un ministerio o un organismo determinado, yo diría que por motivos prácticos, no solo simbólicos, sino cosas que tengan sentido, me hablaba de la bolsa en Frankfurt, es decir, cosas que tengan cierto sentido, pues ¿por qué no? Si cualquier rincón de España es España. Pero de verdad, que el problema básico que tenemos es que quien preside nuestra comunidad autónoma es absolutamente desleal con la Constitución, con el orden constitucional. Y a nadie le cabe la menor duda. Leía estos días que el Partido Popular a última hora y además presentado por un candidato autonómico, pues quería cambiar la ley para hacer cumplir la ley. Una cosa un poco también paradójica de que es de este país, ¿no? La ley no hace falta cambiarla para hacer cumplirla. Es decir, hay ordenamiento jurídico suficiente para que se cumpla si uno quiere. Pero dicho eso, hablaba precisamente de la reforma del Tribunal Constitucional, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo, el problema se acaba cuando tienes gobernantes leales con eso. ¿A alguien le cabe duda que si Ciudadanos gobierna Cataluña no hace falta ningún organismo que haga cumplir la ley sobre otro que hace cumplir la ley? Porque la ley, un gobernante sensato es el primero que la cumple. El problema es que tenemos un gobernante que tiene como principal objetivo no cumplirla. Y por cierto, socio histórico de los gobiernos de España, ¿no? Del PP o del PSOE. Ese es el problema verdadero. Así que Ciudadanos tiene una solución. No gobernemos con los que quieren romper nuestro país, gobernemos con otros compatriotas que con matices quieren seguir siendo compatriotas. Y 2, en Cataluña sumemos una mayoría alternativa para que quien gobierne, espero que sea Inés Arrimadas, primera presidenta de la Generalitat de la historia, por cierto, ojalá, pues sea una persona que sea absolutamente leal con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía. Pues siguiendo el hilo, Daniel Lostertales dice, suponiendo que el PP fuera el partido más votado, ¿Ciudadanos pactaría con PSOE y Podemos para lograr una mayoría, aún más mayoría? Pues mire, yo la política ficción no es muy fuerte, pero si me presento a las elecciones, aunque sea por respeto, supongo que entenderán que me presento con un equipo y con un programa para ganarles las elecciones a estos partidos, no para que sigan gobernando los mismos. ¿Qué sentido tendría presentarse a las elecciones para que gobierne otra vez Rajoy, o para que gobierne Pablo Iglesias, o para que gobierne Pedro Sánchez? Yo creo que el sentido es otro. A partir de ahí hay una regla básica. El otro día veo que me gusta además que se hagan titulares de cosas obvias, porque dice, decía que para gobernar hay que tener mayoría.
no sé qué periódico era, pero efectivamente. Lo que pasa es que algunos quieren que para gobernar la regla sea tener un voto más que la segunda lista. No, para gobernar hay que tener mayoría. Y las mayorías se consiguen dialogando, reformando, enmendando y sobre todo con generosidad. Nadie puede gobernar un país, yo tampoco. O sea, si gana Ciudadanos las elecciones, yo ya sé que los demás nos van a poner condiciones. Pero no les llamaré chantajistas. Les diré, oye, ¿qué es lo que tú quieres que incorpore al programa? ¿Qué reformas quieres que modifique? ¿Qué punto de nuestro programa no quieres que esté en el programa? Eso se llama negociación, se llama diálogo y se llama, como decía Manuel, política. Eso es política en el buen sentido. Así que a mí, si me toca gobernar España en minoría, con apoyos de otros partidos, asumiré que gobierno también para los votantes de todos esos partidos. Yo he dicho muchas veces, pero quiero repetirlo aquí porque me parece, bueno, otra obviedad, pero creo que es bueno recordarlo, que los votantes del PP, los votantes del PSOE, por supuesto los de Ciudadanos, incluso los de Podemos, no son mis enemigos, son mis compatriotas. Y esa gente comparte lista de paro, lista de espera en la sanidad, comparte problemas familiares, comparte dificultades para llegar a final de mes. Yo no puedo gobernar de espaldas al 75% de la población si gano con un 25%. Ese es el error que algunos piensan. No, yo si gano con un voto más que tú, le doy la espalda al 75% de la representación nacional. No, hay que gobernar para todos. Y volviendo a citar a Suárez, si algo se demostró en la transición es que desde el centro, dialogando con los extremos, digámoslo así, se consiguió, y aquí se vio y se visualizó, se hizo tangible, pues que en la misma mesa estaba sentado Carrillo, estaba Felipe González, estaba Fraga, estaba Suárez, estaban los agentes sociales y se hicieron los pactos de la Moncloa y se hizo nuestra Constitución. Así que yo de aquello también quiero sacar algo positivo. Hay que sentarse en la mesa a hablar. Y lo digo porque está muy bien hacer cartas en los periódicos. Y esta nueva moda epistolar de los líderes políticos, yo la respeto, pero a mí me gusta más trabajar y me gusta más sentarme en una mesa. Y a lo mejor no sé si es porque soy abogado, me gusta también negociar las cosas y sobre todo plasmarlas en un documento y que los ciudadanos lo sepan. Así que si a mí me toca gobernar España, uno de mis objetivos es poder sentar en la mesa a los principales agentes políticos y sociales del país y volver a reconstruir todo aquello que se haya roto por el camino. Pablo Boyer, abogado, dice, en un debate con Pablo Iglesias, ¿cómo desmontaría sus visiones sobre cómo debe ser España bajo su mandato como presidente? El su no sé si se refiere a ti o a Pablo Iglesias. Ya. Lo dejo que lo interpretes. Bueno, también es política ficción eso de un debate con Pablo Iglesias, porque lo han pedido ya muchos medios de comunicación. Creo que hay algo previsto por ahí para otoño, así que igual lo vemos. Pero en todo caso, yo creo que a Podemos, sinceramente, muchas veces se le ha criticado por sus vínculos con Venezuela, por sus pactos con los separatistas o incluso una visión equivocada, sin duda, también de todo lo que pasó en el País Vasco y con la situación de los presos de ETA. Pero para mí, aparte de todo eso, que puede ser cierto, yo creo que el principal problema de Podemos es la incompetencia y la falta de propuestas realistas y sensatas. Es decir, a mí, al margen de esos vínculos o no, lo que me preocupa es que quien gestione mi ayuntamiento, mi comunidad autónoma, tengan buenos equipos económicos, sepan cuadrar las cuentas, hagan propuestas viables. Les voy a poner un ejemplo. Decir a los españoles que se van a jubilar a los 60 años, básicamente es mentira. Se puede decir así, porque no hay ningún país de Europa con la demografía que tenemos y el envejecimiento de la población que se permita, más bien van en línea contraria. Hace poco hemos cambiado en España para ir a los 67, algunos países plantean incluso ir más allá. Yo no sé si serán 67, 66 o 68, pero decirle a un ciudadano que está acabando su vida laboral, que ha cotizado y ve cómo su pensión se reduce, generar esa ilusión con mentiras, me parece que es nocivo para el sistema democrático, porque la democracia consiste en dar soluciones a la gente, ¿no? No en proponer cosas imposibles y luego frustrarles. Hemos visto el ejemplo de Grecia. Grecia tiene a mi juicio, dos lecciones. Una, no puedes solo ilusionar a la gente a base de propuestas inviables o de mentiras, porque acaba frustrando igual o más que los anteriores. Y dos, también un toque para Europa. Cuidado, que los ciudadanos griegos, los españoles, los portugueses, los italianos, los irlandeses, también somos europeos. Y por tanto, eso que se dice el sur de Europa es una parte importante de lo que yo considero nación europea y ese proyecto común europeo. Así que tampoco demos la espalda al crecimiento, a la recuperación y a la adecuación de los déficits y el control de los déficits en cada uno de los países, ¿no? Entonces yo, sinceramente, a Podemos la mayor crítica creo que hay que hacerle, si es que hay que hacérsela, es que su proyecto, sus propuestas, pues no son realizables, no son reales, es decir, frustran todavía más a la ciudadanía. Y por supuesto que hablar ya de los bandos que pretenden generar. A mí una frase de Pablo Iglesias que siempre la repito porque me parece
muy preocupante, ¿no? Aquello de quiero que el miedo cambie de bando. Esa es una frase de Pablo Iglesias. Yo quiero que cuando gobernemos nosotros el miedo cambie de bando. Y yo siempre me gusta decir que yo no quiero ni miedo ni bandos. Anónimo dice, ¿por qué hay diferentes exigencias de ciudadanos en Andalucía y en Madrid? Bueno, en primer lugar, fueron dos comunidades autónomas como otras, La Rioja, Murcia, Castilla-León y otros muchos municipios donde Ciudadanos efectivamente es decisivo para la mayoría. Y en cada una de ellas pues, se ha negociado con cada uno de los partidos que allí gobiernan ahora, ¿no? Pero también les digo a decir una cosa y les invito a que lo hagan. Las 70 medidas base que aprobamos en Andalucía están incorporadas todas ellas en el pacto que se llevó la Comunidad de Madrid. Y les voy a poner un ejemplo, se lo he dicho antes. En la Comunidad Autónoma de Andalucía hay 3 personas relevantes de la administración pública, que es lo más relevante que ha salido: el señor Griñán, el señor Chávez, 2 expresidentes de la Junta que con el PP en la oposición y liderando la oposición estaban cómodamente sentados en sus escaños, que han tenido que abandonar por un acuerdo con Ciudadanos para defenderse en los tribunales y perder el aforamiento. La directora de Minas, que hemos dicho, ha sido cesada fulminantemente por el asunto de Andalcóllar. La comisión de investigación se pone en marcha no porque el PSOE la quiera, porque Ciudadanos la impulsa y se apoya en el PP y en Podemos. Otro ejemplo, en Murcia hemos cambiado la ley electoral, pero la hemos cambiado hay un acuerdo con el PSOE y Podemos porque el PP no quería cambiar, quería una ley donde los votos no valieran igual y donde el PP electoralmente saliera beneficiario y los murcianos perjudicados. Y así muchos otros ejemplos. Claro, cada comunidad tiene un gobierno y una oposición. Dicho eso, el grado de exigencia, que es lo que yo quiero defender, es el mismo. Es el mismo porque, por mucho que se diga y se hagan titulares, al final no hay imputados por corrupción política en función de cada comunidad. Otra cosa es que hayan personas, como algún caso en Andalucía, en el que un delegado territorial tiene un asunto medioambiental o una imputación que no tiene que ver con la corrupción. Yo lo resumo en que una cosa es meter la pata y otra es meter la mano. Y hay gente que mete la pata y está inmersa en un proceso judicial, a nivel profesional, a nivel político, lo que sea, y otra cosa es meter la mano en un asunto de corrupción y llevarse dinero público. Y nosotros hemos llegado a un acuerdo para ser justos contra la corrupción política, no contra que alguien meta la pata o haga mal su gestión o tenga una querella por un asunto administrativo o medioambiental. Entonces, lo digo porque el PP también tiene asuntos administrativos y medioambientales, muchos concejales, cualquiera que sea concejal sabe que en muchos pueblos puedes tener una denuncia o una querella de una entidad y inmediatamente estás en un proceso y tienes que ir a declarar. Y eso, pues no es, a mi juicio, no es corrupción política, es meter la pata o poder haberla metido. Así que la vara de medir es la misma, los acuerdos son locales o autonómicos, por tanto cada comunidad se ha regido por eso, pero me alegro de una cosa también, porque hemos pasado a un país en el que hace un tiempo había impunidad absoluta, los gobiernos hacían lo que les daba la gana y ahora cada vez que pasa algo nos llaman a nosotros y decir, oye, pídele a la señora Cifuentes que cambie no sé qué, y lo cambia. Pídele a la señora Sonia y lo hace. Pídele a no sé... Bueno, pues oiga, si Ciudadanos se ha convertido en el centro político, nunca mejor dicho, de la actividad parlamentaria, en la exigencia de comisiones de investigación, de dimisiones, de cambios. Le pongo un ejemplo. En Andalucía, por primera vez, proponemos que se reduzca el IRPF después de no sé cuántos años. Oiga, pues si se reduce el IRPF en Andalucía gracias a que Ciudadanos está en la oposición para la clase media, pues yo creo que muchos andaluces lo van a agradecer en su nómina, ¿no? O alguno también va a criticar que los andaluces paguen menos IRPF. Pues eso es lo que estamos debatiendo para los presupuestos 2016, ¿no? Entonces, yo soy partidario de mojarme en política. La otra opción, y con esto acabo, que esta reflexión es más larga, pero hace referencia a muchos acuerdos en toda España. El ejemplo de Andalucía. Habían 3 opciones. Vamos a hablar claro y sincero ahora que no nos escucha nadie. Habían 3 opciones. Que Podemos tuviera la batuta, el gobierno, en sus manos y radicalizar aún más al PSOE de Andalucía. Esa era una opción. La otra opción era ir a elecciones cada 3 meses. Digo cada 3 meses porque el PSOE, después de lo que habían llegado a robar en los ERE, resulta que habían sacado los mismos escaños. Lo digo porque si alguien pensaba que con elecciones cada 3 meses y de golpe iba a ganar el PP o Ciudadanos, pues temo reconocer que lo veía difícil, ¿no? Así que el PSOE era la única candidatura posible. Íbamos a elecciones cada 2-3 meses, modelo Grecia, para que nos entendamos, ¿no? Y la tercera opción es que Ciudadanos moderara, controlara y desde la oposición, con un PSOE en minoría, centrara la posición de un PSOE que se iba a ir hacia Podemos. Hicimos la tercera. Y me hace gracia porque se supone que desde según qué sectores próximos al PP se critica que se modere la política en Andalucía, que se controle más que antes al PSOE y que no esté Podemos gobernando. ¿Qué pasa? Que algunos querían que gobernara Podemos en Andalucía a pesar de ser el PP. Yo no lo entiendo. Yo creo que a lo mejor es una cuestión de que algunos pierden peso electoral, han perdido el 30% de los votos en Andalucía
Y no es nuestra culpa, será culpa de lo que han hecho ellos en la oposición. Pero no es culpa de Ciudadanos, de verdad. Así que, en ese sentido, creo que hemos hecho lo mejor para España, que es moderar, controlar y vigilar a un gobierno que no es nuestro, pero que ganó las elecciones, al fin y al cabo. Ramón Rodríguez Arribas, me parece que dice, la condición de que un acuerdo con el PP sería sin posible flexibilización en el caso de que la alternativa fuera una suerte de Frente Popular. Yo he dicho antes que no quiero bandos, por tanto a mí apelar a los frentes populares, que por suerte ni hemos vivido y gracias a la democracia no hemos sufrido, pues no creo que sea la mejor manera de abordarlo. Y tampoco creo que lo que hace Podemos, de que el único objetivo es quitar al PP el gobierno. No, el objetivo es cambiar España, mejorar España. Si para eso hace falta otro gobierno, pues claro, pues tendrá que salir el que hay si hay una suma distinta. Pero yo no soy partidario, insisto, de esa lógica de Podemos y el PP. El PP, ojo que viene Podemos. Podemos, hay que quitar al PP. Y la pregunta es, ¿y el día siguiente qué vais a hacer? O sea, ¿cuál es el objetivo de quitar al PP? Yo estoy explicando aquí propuestas, y llevo varios meses y lo voy a seguir haciendo, no tanto por querer quitar al PP, sino porque creo que España debe ser más ambiciosa, debe ser un país más moderno, debe reformar sus instituciones, debe reformar su justicia, su educación, su administración pública. Creo que se puede aspirar a mucho más de lo que ha hecho Rajoy, sinceramente. El presidente Rajoy habrá hecho cosas bien y cosas mal, pero creo que la nueva era política que viene necesita gente con liderazgo, con valentía, con las manos libres, con las manos limpias, para poder liderar esa nueva era y que nos sitúe entre los mejores países de Europa. Si alguien cree que solo puede hacer Rajoy, pues le votará. Si alguien cree que Podemos es lo que nos conviene para parecernos a Tsipras y a Grecia, pues votará Podemos. Pero creo que hay mucha gente que quiere desde la centralidad ese cambio, ¿no? Así que, de verdad, yo no voy a entrar en la lógica de los bandos, porque esa no es la España que yo quiero, ni para mí ni para mi hija. Yo quiero otra España distinta, en que la gente no vaya por la calle situándose entre rojos y azules si estás conmigo o contra mí. Yo aquí tengo sentada delante a Begoña Villacís, yo vi a Ignacio Aguado y a otros compañeros, yo vi entrar a concejales del Ayuntamiento de Madrid insultados por gente de otros partidos, especialmente simpatizantes de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Yo no quiero eso para mi ciudad ni para mi sociedad. Yo quiero que el día que toman posesión los concejales de un país sea una fiesta de la democracia. Y creo que todos los que se sientan allí nos representan, sean del partido que sean. Y esa filosofía que la transición supo durante unos años, digamos, instaurar en nuestro país, creo que hay que recuperarla. Otros dicen que hay que acabar con ella. Entonces yo creo que lo mejor de la transición, no lo peor, lo mejor, debemos recuperarlo, ¿no? Anónimo hace una pregunta sencillita. ¿Cómo abordarás el tema de la corrupción? Bueno, yo voy a hacer una respuesta no anónima, sino con nombre y apellidos. Bueno, el segundo problema de España es la corrupción, por encima de la economía y después del paro. Lo digo porque algunos le quitan importancia a eso. Yo he dicho antes que no habrá una España unida si no es una España que se ha regenerado políticamente. Imaginaos hasta qué punto creo que es un problema importante para solucionar. Por tanto, la corrupción muchos dicen que es un tema implícito a la condición humana. Yo no digo que haya gente que robe, porque eso además es hasta un mandamiento, no robarás, ¿no? Es decir, ya es muy viejo. Lo que sí que creo que se tiene que acabar la impunidad. Es decir, siempre habrá alguien que meta la mano. Lo que no puede haber es impunidad. Lo que no puede haber es un sistema de justicia por el cual, entre amiguetes, acaben indultados a condenados por corrupción política. Y eso ha pasado en España. Hace poco, en 2012, Rajoy indultaba a los corruptos del caso Travall, de Convergencia y Unió, y los indultaba. No hace tanto, es 2012. Rajoy y Gallardón indultaron a los corruptos condenados en el caso Travall. Y yo no quiero un país en el que mi presidente, da igual del partido que sea, al final del ciclo del agua, que digo yo, del ciclo de la justicia, dice, bueno, no te has escapado por el Supremo, no te has escapado por aforado, no te has escapado con no sé qué, pero al final, oye, si no va bien la cosa, no te preocupes, que ya te salvaremos con un indulto. Pues yo propongo una cosa, por ejemplo, que no hayan posibilidad de indultar a casos de corrupción política en España, que la ley de los indultos excluya ciertos delitos que atentan contra lo más esencial de la credibilidad de la vida pública, ¿no? Así que yo creo que tenemos que limitar ese sentido. La justicia, pues yo soy partidario de que la mayoría del Poder Judicial lo escojan los jueces, no los políticos. Parece algo obvio, pero hay que volver a ello, porque si Montesquieu existió, yo no le conocí, pero
Si existió, pues ya dijo Alfonso Guerra que lo habían matado y el PP lo acaba de enterrar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver a recuperar la separación de poderes porque es fundamental para la calidad democrática. Porque un juez no puede verse castigado o premiado en función de cómo aborda un debate de un asunto de corrupción de un partido político. Me da igual del que sea. Hemos visto cómo se premia o castiga desde el Poder Judicial a los jueces o en el Constitucional. El Constitucional, o sea, el otro día el PP proponía que el Constitucional se modificara para que se cumpla la ley. Y yo propongo, ¿y si hacemos que el Constitucional tenga jueces y personas que no sean escogidas por los partidos o en todo caso no estén vinculados por los mandatos con los partidos? O sea, ¿y si hacemos que sean independientes y quien juzga cómo evoluciona nuestra Constitución no sean los partidos, sino jueces de verdad? Pues yo creo que eso hay que hacerlo. Fiscal, yo creo que un fiscal general del Estado no puede estar pendiente de la llamada del presidente de gobierno, como estuvo el 9 de noviembre, por cierto, que no le llamó. Lo digo porque estos que van a defender la ley en Cataluña, yo les espero, y estuve esperando todo el día, el 9 de noviembre, cuando se utilizaron colegios públicos, la televisión pública, dinero público, y se hizo aquello que ustedes saben, que era un referéndum encubierto, no vinculante, con nuestros recursos, ¿no? Entonces, la Fiscalía General del Estado tiene que ser independiente y para mí creo que lo deben escoger los fiscales. Y escoger un fiscal y que tenga, en definitiva, eso que dice la Constitución, que sea el Ministerio Fiscal quien persigue delitos, no quien persigue delitos a golpe de llamada del presidente de turno o quien deja de perseguirlos en función de quién gobierna. Hace poco veíamos una denuncia de Villarejo, a buenas horas también, mangas verdes, diciendo que en su día Felipe González le había llamado para que no persiguiera más los delitos de los Pujol. Hombre, primero, lo podía haber dicho antes, después de 20 y tantos años, y segundo, a mí me duele profundamente que hayan presidentes que por pactos políticos dejen de perseguir delitos de otros políticos. 15 años ha estado el expediente de los Pujol abierto en Hacienda. Alguno de ustedes, espero que no os pase a ninguno, pero les aseguro que si hay un expediente un día abierto de Hacienda no dura 15 años, y mucho menos se cierra en falso. Así que eso, hablando de corrupción, justicia, separación de poderes, fiscales, jueces libres, hombres buenos, separados de la política. Y luego, por supuesto, cuando uno roba o lo parece o genera una sospecha, apartarles inmediatamente de la vida pública para que el resto de vida pública no se contamine de la sospecha, ¿no? Hay muchas medidas y hay muchas propuestas inteligentes sobre la corrupción, que nosotros además hemos hecho bastantes cosas y estamos abiertos a incorporar. Pero, hombre, creo que algo más mejor de lo que se ha hecho se puede hacer. Yo creo que algún día los españoles podremos volver a mirarnos a los ojos y mirar a los ojos a los cargos públicos y no pensar que el que está sentado en un escaño concejal está ahí para forrarse. Y esto que digo no lo digo yo, lo dice el CIS, que el 70% de españoles piensan que los que estamos en política estamos aquí para enriquecernos personalmente o para cometer delitos. Y esa percepción generalizada tendrá algo que ver con lo que ha pasado en España en los últimos años, ¿no? Mi presidenta Elsa González, no sé dónde está, no la veo, dice: ¿qué responsabilidad atribuye a la prensa en la degeneración y en la regeneración de España? Facilita también. Bueno, a mí me parece, la verdad, un debate muy interesante y creo que hay que abordarlo con valentía. Yo no soy periodista, pero también comparto y conozco y he tenido algunos debates con algunos periodistas y con alguna gente que trabaja en empresas de comunicación. Hay una frase en un capítulo de mi libro que quise titular un capítulo explicando, precisamente hablando sobre presiones políticas a los medios de comunicación y a los periodistas, que venía a decir que no hay democracia sin periodismo. Es decir, no hay una democracia, no hay un sistema democrático que se entienda si no hay un periodismo libre. Y yo creo que estamos asistiendo a unos años en los que la crisis económica, por un lado, ha puesto a los periodistas y a los medios a los pies de los caballos, en este caso a los pies del gobierno, de turno, de donde sea, y creo que eso es malo, ¿no? Porque al final eso no da libertad. Yo creo que la libertad es poder publicar lo que tú crees que debes publicar y no cambiar titulares, poner portadas o no en función de la subvención o del sustento o del crédito sindicado que te haya dado, ¿no?, un gobierno o una caja de ahorros vinculada a un gobierno. Y por tanto, en ese sentido, creo que falta mucho trabajo en ese sentido. Y como lo escribí en un libro y lo puse expresamente, alguien me dijo: es que eso vigila que lo has escrito. Digo, no lo he escrito porque si algún día gobernamos me lo podáis reprochar y puedan ponerlo en marcha. Es decir, no por cualquier cosa. Soy consciente de lo que ahí escribí, soy consciente que defender un modelo de tele pública independiente es un cambio absoluto en el modelo actual, empezando por TV3 y acabando por Televisión Española. Y evidentemente lo que yo digo, la prensa concertada tiene que ser prensa libre. Concertada es aquella prensa que supuestamente es privada, pero que digamos, sanea sus cuentas con el dinero público, porque si no, no existiría. Yo le llamo prensa concertada. Y yo creo que tiene que haber prensa pública, o en este caso medios públicos
controlados, determinando qué funciones hacen y con un control político, parlamentario y periodístico, y 2, prensa libre, que, si respeta la ley, pueda publicar aquello que crea conveniente. Yo creo que es la única manera de mejorar también nuestra democracia por la vía del periodismo. Elsa Triguero, de Europa Press, dice: si dice no estar de acuerdo con el modelo de Estado que parece esbozar Pedro Sánchez, que habla de la singularidad de Cataluña, ¿eso no sería un impedimento para pactar con el PSOE tras las elecciones generales? Hombre, si el PSOE... el problema del PSOE es que como cada día leo un titular distinto y una carta distinta, pues estoy un poco, lo reconozco, un poco desconcertado. No sé si le pasa igual a los españoles, especialmente a los catalanes con el PSC, que veo que también por lo que dicen las encuestas, están bastante desconcertados, ¿no? Entonces, yo creo que España es un modelo autonómico que es de carácter federal. Una autonomía, un modelo autonómico se le llama autonómico en España, pero eso es un país federal de toda regla, ¿no? En toda regla, y los constitucionalistas del mundo nos consideran un país de corte federal. Por tanto, hay que corregir algunas cosas, clarificar competencias, financiación, corresponsabilidad fiscal de las comunidades, que cada palo aguante su vela para que nos entendamos y que haya un fondo común de cohesión territorial y social. Pero eso no pasa por el privilegio territorial. Es decir, y luego otra reflexión para esto, ¿no? Pero no hemos tenido bastante en los últimos 35 años. El Estatuto no fue un ejemplo de fracaso para todos, de empezar un camino sin saber dónde se acaba el camino y luego tener que reconducirlo a través del Congreso, una sentencia al Constitucional que se culpó al Constitucional, que lo único que hizo es decir que artículos no eran constitucionales. En fin, otra vez vamos a volver al camino. Yo tengo un déjà vu con esto, es decir, volvemos a Zapatero. Y yo creo que Zapatero, si uno de los errores cometió en su mandato es abrir el melón territorial sin saber a dónde iba, sin tener un pacto de consenso con el principal partido de la oposición por entonces y sin tener en cuenta lo que se hizo en la transición. Entonces, si a mí me toca algún día encabezar una reforma constitucional de España, no se me ocurrirá hacerla sin saber a dónde voy, sin tener un consenso muy amplio y sin romper lo que hemos construido entre todos. Entonces, claro que hay que ajustar la Constitución y modernizarla. Hay artículos que hay que modernizar, hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que ya no tienen sentido porque fueron pensadas para el desarrollo autonómico, ya se ha desarrollado. Pero ahí está el informe que hizo en su día el Consejo de Estado, Rubio Llorente, que es una buena base de negociación, de debate, pero insisto, son enmiendas técnicas de carácter político que se basan en lo bueno que se hizo en la transición, no en enmendar la transición. Y yo creo que el problema de ese modelo es venir a decir, oye, el problema que hay en Cataluña es que tenemos que decir que los catalanes son distintos al resto de españoles. Mire, si ustedes me apuran, la singularidad de Cataluña ya está reconocida en la Constitución. Somos bilingües, no monolingües. Ya hay 2 lenguas oficiales, no una. Ya está reconocido en el artículo de nuestra Constitución, el artículo 2 y el artículo 3 de nuestra Constitución. Ya se reconoce la pluralidad, la diversidad de España. Entonces, ¿qué es eso de la singularidad? ¿Que los jueces no persigan al Pujol? Pregunto. ¿Qué es la singularidad? ¿Un Tribunal Superior de Justicia al margen de la justicia española? Pues yo no estoy de acuerdo, porque ya lo hemos visto con los TSJ lo que hay. Imagínense si tuvieran un poder judicial algunos en sus manos. ¿Qué quieren? ¿Que en los colegios solo se estudie en catalán? Ah, no, que eso ya pasa. Eso no hace falta porque ya pasa, porque no se estudia en catalán, en castellano, solo se estudia en una lengua oficial y no en la otra. Entonces, ¿singularidad qué es? No sé, ¿qué es? ¿Una carta, un título? No. Yo creo que hay que concretar, y nosotros concretaremos un documento que se presentará en octubre, donde Francesc de Carreras, Francisco Sosa Wagner y otros juristas de prestigio de este país están trabajando ese documento para Ciudadanos, y ahí explicaremos qué artículos, qué cosas y para qué cambiaremos o cambiaríamos de la Constitución. No va a ser un trágala, porque la Constitución hay que cambiarla por 2/3 de la Cámara, por tanto somos conscientes de que hay que negociar, pero por lo menos no se pueden abrir melones como estos creando una comisión, como hizo Pedro Sánchez, o metiendo a Compromís o a Esquerra Republicana, digamos, en el mismo saco. Es que de verdad, o sea, con los partidos que defienden los països catalans y la independencia, es muy complicado hacer una reforma de España que sirva para todos. Así que en ese sentido, me parece que Pedro Sánchez ha cogido la dirección equivocada que cogió Zapatero, y me preocupa, porque al final este país, he dicho antes que hay que sentar a todo el mundo a la mesa, y una reforma constitucional necesita también del PSOE, aunque no gane las elecciones.